Mesa de análisis de Tele 13 Noche, nos acompaña Camila Miranda de Nodo 21. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, contenta con los Panamericanos. Sí, estamos todos felices. Magdalena Vergara y Vida País también. Sí, por supuesto. Ambas deportistas, además, así que todo bien. Vamos a hablar de la noticia política del día, diría yo, que tiene que ver con este pronunciamiento de la alcaldesa Evelyn Matei. La venían presionando en la UDI hace harto rato para que finalmente hoy día dijera voy a votar a favor, pero con algunos reparos. ¿Cómo lo interpretas, cómo lo lees? A mí me parece que es muy bien. Yo creo que más allá de que efectivamente se está tomando su tiempo para poder leerlo, tal como ella dijo, poder analizar bien la situación, me parece que una noticia que es relevante. Además que las razones que da Evelyn para decir por qué está a favor del texto, más allá que efectivamente tiene algunos reparos, ella decía, ¿no es cierto?, buscaba una mayor transversalidad, etcétera, pero independiente de eso, lo importante aquí es que nosotros estamos buscando una mayor estabilidad para el país y eso está dado en la medida que nosotros aprobemos este texto. Y a mí me parece que es uno de los argumentos quizás más relevantes que podamos ver, porque es finalmente quizás la principal razón por la cual los chilenos también van a tomar la decisión del voto. Junto con ello también veo otros aspectos positivos que tienen que ver con avances en seguridad, avances también en resolver los problemas de fragmentación política para poder avanzar en la solución de los problemas y las demandas que tenemos hoy día como chilenos en el fondo. Sí. ¿Le suma a favor? A ver, primero a mí no me llama la atención que haya dicho que está a favor de la propuesta constitucional. No tenía otra. Creo que me hubiese llamado la atención, claro, que no hubiese estado a favor de la propuesta constitucional. Y esto porque hace un mes ella era una de las que levantaba las alertas más significativas de que esto se estaba transformando más en el programa de un sector político que en una constitución. Así fue. Y eso no ha cambiado sustantivamente en términos de los contenidos desde que ella levanta la alerta a que toma la posición. Y me parece entendible porque así como Kast dice, agradezco que se sume a nuestra propuesta constitucional, y el consejero Silva dice, bueno, me parece razonable porque esta es una propuesta de centro derecha y de derechas. A mí no me llama la atención que esté de acuerdo con la propuesta. Lo que sí me parece preocupante es que ella pone el acento en dos cosas que son problemas, que generan un problema en adelante, y no está puesta la conversación en cómo los vamos a resolver. Sobre todo porque aquí se atraviesa una conversación que tiene que ver con candidaturas presidenciales. Entonces, ¿qué pasa en el caso de las comunas que pierden la recepción de ingresos por la eliminación de las contribuciones, sí, de quienes tienen vivienda que sobrepasan los avalúos fiscales tradicionales, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la apertura nueva de la discusión sobre las tres causales? Entonces, yo echo de menos también una posición respecto a qué sucede y qué se hace. Sí, en lo político, una jugada arriesgada, Magdalena, porque, a ver... Y ella dijo que no iba a poner su capital político a disposición. Exactamente, hace 3 semanas, y uno revisa, y no ha cambiado tanto la propuesta. Pasó la comisión mixta, la derecha hizo valer su mayoría, y te decía que es arriesgado porque uno revisa las encuestas hoy, pueden cambiar, pero hoy día el a favor tiene un 30, el en contra tiene un 50, más o menos, en todas las que uno revisa. Y ahí también, claro, lo del capital político hace sentido, porque ella es una candidata presidencial. ¿Cómo asumir ese riesgo? Yo creo que los políticos y quienes están hoy día en cargos de autoridad, que tienen algún tipo de influencia, yo creo que el fin es precisamente poder hacer uso de su capital político para el bien del país, y a mí me parece que esa debiera ser la principal responsabilidad, y lo conversamos en su minuto aquí, de hecho, que precisamente Evelyn, como por quién representa, por quienes debiera precisamente ser capaz de poner ese capital político a disposición de que se logren hacer las mejores cosas. Y respecto a lo otro, y cuáles son los planteamientos también que dice Camila, por una parte yo creo que sí se morigera bastante el texto y se mejora tanto con las observaciones de los expertos como también luego con el paso de la comisión mixta. De hecho, uno de los puntos que se mejoran es precisamente la exención de contribuciones respecto a la primera vivienda, y eso permite también dar solución a los problemas que decíamos, ¿no es cierto?, de aquellas comunas que podrían verse principalmente afectadas, porque se permite que la ley establezca excepciones frente a avalúos que son mayores en el fondo, altos avalúos, y también para quienes tienen altos ingresos. Ya. Y lo otro con el tema de las tres causales en el fondo, sí, que desde un inicio se ha dado cuenta de que no se pone en riesgo la ley de tres causales, y que ya se ha planteado también en múltiples ocasiones, ninguna ley está escrita en piedra, siempre es posible poder volver a discutirlo, siempre es posible que el tribunal cambie el criterio y cambiar el qué por el quién, no es la diferencia. Y si hubiese sido la diferencia, bueno, estuvo en sus manos poder haberlo hecho el cambio, y no lo hicieron. Camila, pregunto por el en contra ahora. Ha costado, hay varias notas de prensa que dan cuenta que ha costado articular una definición, una postura, para qué decir la campaña, y además está el pie forzado del gobierno, ¿no? Que la UDI permanentemente le ha dicho
pronúnciese y el gobierno todavía no pisa el palito. ¿Cómo vislumbras eso? Claro, o sea, en el encuadre general, si uno toma aprendizajes de las últimas campañas, en que en general las elecciones han tratado un poco más de cómo se valora a los gobiernos que cómo se valora una propuesta, una candidatura. Por supuesto que un encuadre que les sería de mucha utilidad que el gobierno tomase una posición. Yo creo que el gobierno no va a tomar una posición y está bien que no lo haga y que se dedique a informar, que es el compromiso que ya hizo de imprimir los textos, distribuirlos, para que haya una discusión, ojalá, de los contenidos. Y en términos de tomar la posición o no en contra, se ha sido bastante respetuoso y respetuosa de las etapas del proceso constitucional, porque tenemos representantes en el proceso constitucional en todas las etapas. Y entonces el lunes, que es el 30 de noviembre, donde se hace esta votación final, yo creo que va a ser el momento donde ya se van a hacer públicas las posiciones, porque se da por terminado el proceso y bueno, si bien es media simbólica esa votación, porque ya no hay nada que cambiar, formalmente es el término del proceso. Nos quedan 2 minutos para hablar de otro problema que ha surgido para el ministro de Educación, para el ministro Cataldo, con una situación increíble, ¿no? En Atacama, 50 días ya, el año escolar está prácticamente, no sé si perdido, pero muy cerca de perderse. Y claro, le rebota esta crisis que lleva bastante tiempo al ministro Cataldo. ¿Qué mirada tienes ahí, Magdalena? Que además es tu tema, ¿no? La educación. Sí, a ver, siempre es lamentable que se siga poniendo a los estudiantes finalmente como los rehenes de los problemas que está viviendo el sistema educativo. Más allá de eso, son 30.000 estudiantes efectivamente los que han visto es más de un mes de clase, y eso ya es una inasistencia grave que en cualquier tipo de circunstancia efectivamente es un año perdido. No lo podemos dar por perdido, tenemos que seguir obviamente haciendo todos los esfuerzos por esos niños. Pero a mí lo que me llama la atención, y si bien efectivamente aquí hay problemas que se arrastran desde incluso el propio diseño de la ley, que no, basta decirlo que incluso el ministro Cataldo estuvo metido en el fondo dentro de la discusión que tuvo este proyecto de ley. Aquí vienen problemas que lamentablemente el ministro, me parece a mí, que está tratando de eximirse un tanto de esa responsabilidad, es decir, esto es un problema del Estado, en fin, efectivamente, pero aquí hay un problema de gestión dentro de un servicio local que se había dicho: una vez que nosotros hagamos la desmunicipalización, creemos los nuevos servicios locales, estos van a ser los problemas que ya no vamos a seguir teniendo. Y lamentablemente siguen existiendo, y aquí creo yo que sí hay una responsabilidad, porque alguien tiene que ser responsable de la situación que se está viviendo. Y a mí me parece que el ministro de Educación, independiente de dónde hayan inicio, claro, es quien es responsable, y son 50 días, claro, de los cuales no lo ha visto. Exactamente, uno de los argumentos ha sido que, claro, él prácticamente estaba llegando y esto ya se había iniciado. ¿Qué responsabilidad tiene Cataldo, Cami? O sea, yo creo que tiene primero una responsabilidad de un debate más largo sobre la necesidad de fortalecer la educación pública, que llevó al proyecto de desmunicipalización. Y hay varios, incluso desde Nuevo 21 nosotros hicimos análisis un poco críticos, porque nosotros compartíamos el espíritu de que hay que avanzar en fortalecer la educación pública, y algo que seguimos compartiendo profundamente, pero que en la apuesta de municipalización, que también la compartimos porque generó muchos problemas municipalizar la educación pública, había que también discutir cómo se iban a financiar, y no solo una estructura de administración distinta. Porque, por supuesto, que qué recursos se tiene, cómo se vincula con otras instituciones, es central. Y eso es lo que hoy día explotó. O sea, se está hablando de posible corrupción en el uso de los recursos, se está hablando de la dificultad de nombrar a directores de los servicios locales que sean, digamos, que tengan las credenciales mínimas para cumplir esa responsabilidad. Se está hablando de problemas de cambio en la infraestructura. Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo primero de esas cuestiones de fondo, y que era un compromiso, y que sigue siendo un compromiso transversal de nuestro sector por fortalecer la educación pública. Entonces yo creo que el ministro tiene una oportunidad en la reforma que se está tratando de plantear de un proyecto de ley para mejorar el proceso. Yo creo que aquí hay que ponerle los puntos donde están los problemas principales, para que el sistema y el proceso funcione y se fortalezca la educación pública. Una crisis que también la ha rebotado a quienes se consideran padres de esta reforma.